Hola, ¿qué tal? En este video voy a explicar el tema de la segunda declinación. Para estudiar la segunda declinación les he proporcionado ya un PDF en el que este tema está desarrollado. Ahora voy a tratar como de exponer los puntos más importantes que quedaron pendientes en nuestra última sesión para que ustedes tengan completo el tema de la segunda declinación. Es importante que revisen el PDF que ya les he compartido porque ahí les he puesto vocabulario que corresponde a cada uno de los modelos de la segunda declinación. Pues bien, antes de empezar, tenemos que decir que la segunda declinación es de las tres declinaciones del griego, pues es la más sencilla. Por eso suele empezarse estudiando la segunda declinación. Decíamos que los sustantivos, el tema o raíz de los sustantivos que pertenecen a la segunda declinación, termina en ómicron y generalmente hacen su genitivo singular en dictongo OU, que sabemos que se pronuncia U. En la segunda declinación tenemos en la mayoría de los sustantivos que pertenecen a la segunda declinación son masculinos y neutros y tenemos muy pocos femeninos. Pues bien, vamos a empezar entonces con la segunda declinación. Bienvenidos a este video. Bien, pues vamos a comenzar con el modelo de los sustantivos masculinos, que es el modelo principal. No es que les presente varios modelos o varios paradigmas. Ahorita vamos a ver que es un solo paradigma, pero para explicar algunas especificaciones de esta declinación, bueno, hemos optado por dar varios paradigmas o modelos. Bien, el modelo de los sustantivos masculinos retoma el sustantivo de hipos hipu. Recuerden que una declinación es expresar los 5 casos que puede tener un sustantivo tanto en el singular o en plural en una oración. Ya en la clase explicamos a qué corresponden, a qué función gramatical corresponden cada uno de los casos de la declinación griega. Vimos que entonces en el griego, más que el orden de las palabras, lo que importa es la flexión o terminación que tengan, ¿no? Entonces vamos a ver que lo importante de la declinación es aprender la terminación de los sustantivos de acuerdo con cada caso, ¿sí? El modelo es porque, bueno, no vamos a aprender las terminaciones sueltas. Acuérdense que vimos que una palabra está conformada por un elemento constante, por decirlo así, que es el tema o raíz, y un elemento variable, que es la terminación o la desinencia. En este caso, en el modelo de Hippos, yo les he puesto un guión. En el PDF no van a encontrar este guión. Este guión que se encuentra por acá, yo se los he puesto para que ustedes distingan la parte invariable de la palabra de la parte variable, que es la terminación o las desinencias, por decirlo así, propias de la segunda declinación. Por eso lo he separado por este guión, pero este guión no forma parte de la palabra, solo es un recurso didáctico para que ustedes vean cómo a lo largo de la declinación de un sustantivo hay elementos de la palabra que permanecen invariables, que es, podríamos llamarle la raíz, tema o también se le llama lexema, y otro elemento que es el que va a variar. Eso es propiamente la declinación, la variación que hace al final cada palabra para que exprese la función del nominativo, la del genitivo, la del dativo, la del acusativo y la del vocativo, tanto del singular como del plural. ¿Sí? Entonces vamos a retomar esto. Esto sí lo alcancé a explicar en la última clase, pero lo retomo desde aquí. Como siempre, recuerden ustedes que el sustantivo se hace acompañar del artículo. En el caso de que no se haga acompañar del artículo, pues lo tomaremos como un sustantivo indeterminado y nosotros lo acompañamos con un artículo indeterminado, como lo explicaba la clase pasada. Pero entonces para nuestro modelo tenemos que poner nuestro artículo determinado en masculino y ahora sí nuestro sustantivo. Recuerden que el vocativo no es un artículo, sino es una interjección que es o. Tenemos entonces en el nominativo jo, hippos, hippos. Entonces la terminación del nominativo es os. Vean, hippos. Genitivo tu hippu, hippu.
La terminación del genitivo es u, el diptongo u. El dativo to, hipo, entonces tenemos, ya aquí les había explicado cuando vimos el artículo que en el artículo una característica del dativo singular es la iota suscrita. Bueno, pues en la declinación también se retoma. Una característica del dativo singular es la terminación en omega con iota suscrita. Entonces, hipo y la omega tiene iota suscrita. Entonces, cuando veamos normalmente esta terminación, vamos a asociarla al dativo singular. To hipo al caballo. Acusativo ton hippon, el caballo. Respecto de las traducciones, tengan en cuenta que las traducciones son aproximativas, porque tenemos que traducir de acuerdo a la función que desempeña la palabra. Por eso yo les puse en el acusativo el caballo, pero les puse entre paréntesis como complemento objeto o como objeto directo, porque nosotros a veces utilizamos la preposición al caballo o la preposición el caballo, dependiendo del contexto. Lo que ustedes tienen que identificar es que cada caso cumple con una función gramatical que ya explicamos. Y de acuerdo a esa función que cumple como sujeto de la oración o como predicado nominal, como complemento de especificación o complemento determinativo, como complemento indirecto, como complemento directo o como vocativo, de acuerdo a esa función es la traducción que vamos a hacer. Por eso las traducciones del paradigma son aproximativas, ¿sí? No hay que casarnos con esas traducciones porque a veces tenemos que expresar usando otra preposición o otro elemento. Y el vocativo singular o hippe, que es o caballo. Vamos con el plural. El plural nominativo hoi hippoi, los caballos. Genitivo ton hippon, de los caballos. Dativo tois hippois, a los caballos. Acusativo tos hippus, los caballos, como complemento directo u objeto directo. Y vocativo o hippoi, o caballos. Como ven ustedes, entonces, la flexión final es la que va, o sea, la que es propiamente la declinación. Entonces, si nosotros tenemos un sustantivo, ¿qué vamos a retomar del modelo? Vamos a retomar del modelo las terminaciones y las vamos a aplicar a ese sustantivo, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo la palabra logos, que es la palabra, logos, logu, tengo en el vocabulario, ho logos, logu, la palabra. Y entonces tomamos el sustantivo logos y vamos a ir poniendo las terminaciones. Nominativo singular, ho logos, genitivo singular, tu logu, dativo singular, to logo, aplicamos la terminación. Acusativo singular, ton logon, vocativo singular, o logue. Y así mismo hacemos en el plural. Hoi logoi, ton logon, tois logois, tus logus o logoi. Es decir, vamos captando, así como lo hicimos en hippos hippu, la parte invariable y vamos aplicando las terminaciones propias de la segunda declinación. Os, u, o, on, e. Hoy, on, ois, us, hoy, siguiendo nuestro modelo. Por eso yo les puse esos guiones. Esas terminaciones son las que vamos a tomar vamos a tomar del modelo, ¿sí? Para poderlo aplicar a un sustantivo, ¿no? Por ejemplo, les decía yo, si nosotros tenemos el sustantivo, aquí lo voy a poner, logos, eh, escribo un poco raro con el mouse, pero aquí tenemos la palabra jo, logos, que es la palabra. Jo logos. Sabemos que entonces, si el os es la terminación, si el os es la terminación del nominativo, jo logos logus siempre nos van a dar en un vocabulario o en un diccionario el nominativo y el genitivo singular. Jo logos, tu logu. Entonces ya tenemos la terminación de el genitivo tu logo. Vamos a tener entonces, perdonen ustedes la forma de escribir acá, vamos a tener entonces que la parte invariable, por decirlo así, que se va a mantener constante en toda la declinación es log. Bueno, pues a log vamos a tener que agregando logos, logu, logo, logon.
lo, ge, para ir explicando los diferentes casos del singular y del plural. Obviamente agregándole el artículo. ¿Sí me explico? Entonces, tenemos que colocar, a lo mejor nos va a fallar entre esto de ir aplicando las terminaciones, pero por eso justo son los ejercicios, porque nos van a permitir ir declinando los diferentes sustantivos, ¿no? Si yo tengo ángelos, angelu, pues voy a hacer lo mismo. A ángel voy a aplicar la terminación angelos, angelu, angelo, angelon, ángele. ¿Sí? Bueno, ahorita vamos a ver lo de los acentos, pero vamos a ir formando entonces las declinaciones de cada uno de los sustantivos. Esto es importante entonces para que nosotros veamos que nuestro modelo nos va a servir de paradigma, ¿sí? Nos va a servir de paradigma, de guía para realizar la declinación de los diferentes sustantivos. Nos aprendemos de memoria el modelo, identificando en este caso bien las terminaciones para poder aplicarlo a otros sustantivos. Vamos a hacer algunas precisiones entonces sobre la segunda declinación. Algunas precisiones importantes sobre este modelo. Primero, debemos decir que en la segunda declinación en cuanto al género, el esquema de terminaciones que hemos revisado anteriormente, el modelo, vamos a ver que aplica para los masculinos y los femeninos. Vamos a ver que la variación en el femenino, perdón, pues va a ser en relación al artículo, pero van a ser las mismas terminaciones porque siempre van a predominar los masculinos de 7200 a 400 femeninos aproximadamente en cuanto al número de sustantivos de esta segunda declinación. En el singular, el vocativo toma la desinencia indicada en el ejemplo, ¿no? En este caso, recordemos que en el caso vocativo no va precedido del artículo porque no hay un artículo vocativo. Lo que vamos a ver es la partícula o que corresponde a nuestra interjección o. Por ejemplo, o en la oración, oh Dios, ayúdame. Ese o es la interjección que aparece expresada en el o griego, ¿no? En el plural, en la declinación plural, observaron ustedes que el vocativo siempre es igual que el nominativo. En el plural, nominativo y vocativo son iguales. Generalmente la interjección o se usa en el griego clásico, pero es común que en el griego del Nuevo Testamento desaparezca, ¿no? Por eso en algunos recuadros, en algunas gramáticas del griego bíblico las van a encontrar entre paréntesis, pero es común que en el griego bíblico desaparezca esta interjección, pero es usada en el griego clásico. A continuación, quisiera que revisásemos algunos vocativos que son irregulares. En el caso de la palabra, por ejemplo, theos, que es Dios, puede tener el vocativo regular, por ejemplo en Mateo 27:46, pero frecuentemente se va a utilizar la misma forma del nominativo y no la del paradigma. Recuerdan que el paradigma que vimos de Hippos, el vocativo singular siempre termina en épsilon. Bueno, pues es común encontrar algunas veces que theos tenga un vocativo igual en theos, ¿sí? Eh, y no como establece la regla, que debe ser en épsilon. En el caso de adelfos, que es el hermano, tiene vocativo adelfe, con acento retrotraído, pero vamos a encontrar que este acento retrotraído, adelfe, muchas veces no está, como en Hechos 9:7 o en 21:20. Esto es como hacer una aclaración, ¿no? Adelfos no es Adelfos, Adelfu, en lugar de ser Adelfe, es Adelfe, pero también vamos a encontrar Adelfe. Entonces, no siempre hay esta acentuación. Por otra parte, es algo bien importante que no debemos olvidar, el nombre de Jesús, que aparece 919 veces en el Nuevo Testamento, tiene una declinación particular. Por ejemplo, en el nominativo es Jesús, en el genitivo Jesú, dativo es igual, Jesú,
el acusativo es iesum, iesum con este diptongo ou, y el vocativo Jesús, ¿sí? Entonces, esta es una declinación irregular, tenía que ser, pues es el nombre de Jesús. Generalmente los nombres propios de personas solamente se declinan en singular. Entonces, ahí está la anotación para cuando ustedes tengan, es que ¿por qué quiero declinar el nombre de Jesús y quiero aplicarle las mismas terminaciones que el modelo? Bueno, no, es un sustantivo, es en este caso un nombre propio que sigue una declinación muy específica y aquí se las he colocado. Otra de las cosas que vamos a empezar a introducir ya en los modelos de declinación es los cambios de acento. Vamos a ver las reglas de los cambios de acento y después les voy a presentar un paradigma para que ustedes visualicen cómo se realiza el cambio de acento. Primero hay que notar que al igual que en español, nosotros contamos las sílabas desde la última hacia el inicio de la palabra, desde la última sílaba de la palabra hasta el inicio, última, penúltima, antepenúltima, ¿vale? Entonces, estas son las únicas sílabas que se utilizan para la acentuación griega. ¿Qué pasa con las reglas de acentuación? Bien, primero, los nombres que tienen el acento agudo en la penúltima sílaba lo conservan en todo el singular y el plural. Eso es como hipos, hipos, hipos. Está el acento en la penúltima sílaba, acento agudo. Logos también, el acento agudo está en la penúltima sílaba. Bueno, cuando haya un acento agudo en la penúltima sílaba, este acento se va a conservar en la misma posición y el mismo acento agudo durante toda la declinación, como en nuestro modelo. Hipos, hipu, hipo, hipon, hipe. Hipoi, hipon, hipus, hipois, hipus, hipoi. Todo el acento se va a mantener en la misma posición y se va a mantener el mismo acento. Vamos a ver lo siguiente. Por otro lado, los nombres que tienen acento agudo en la última sílaba, como Theos, Theos, que es Dios, lo van a cambiar a circunflejo, lo van a cambiar en la misma posición, pero lo van a cambiar a circunflejo en el genitivo y dativo, tanto del singular como del plural. Siguiente regla. Los nombres que tienen el acento agudo en la antepenúltima sílaba, lo van a desplazar a la penúltima, o sea, lo van a recorrer una posición hacia el final de la palabra en el genitivo y dativo singular y en el genitivo, dativo y acusativo plural. Es decir, cuando cuando la desinencia es una sílaba larga. Bien, vamos a ver el modelo para que vean ustedes cómo van a ir ocurriendo los cambios de posición de acento a lo largo de la declinación. La desinencia del nominativo plural se considera como sílaba breve, ¿no? En los mismos casos, genitivo y dativo singular y genitivo y dativo acusativo plural, la desinencia se considera larga. Las palabras que en el nominativo tienen el acento circunflejo en la penúltima sílaba, o sea, última, penúltima sílaba, tienen acento circunflejo, lo van a cambiar a agudo. Todo esto tiene lugar en las mismas posiciones que ya vimos anteriormente. Todo esto tiene lugar en aplicación de las reglas sobre el acento que se expusieron, se exponen pues en la gramática al comienzo de esta asignatura. Vamos ahora a ver el modelo para que ustedes visualicen cómo ocurren los cambios de acento. Pues bien, ahora vamos a ver las reglas de los cambios de acento ya aplicadas a unos sustantivos. Por eso les he colocado este recuadro de los cambios de acento. No quiere decir que sea un nuevo modelo, ¿no? Sino simplemente es el mismo modelo de hipos, o sea, aplican las mismas terminaciones de la segunda declinación. Lo que tiene este cuadro es que nos va a mostrar cómo ocurren las reglas de los cambios de acento. Bien, el primer caso de la regla es el modelo hipos, que el acento agudo lo tienen en la penúltima sílaba y este acento permanece invariable durante toda la declinación, en la misma posición y el mismo tipo de acento. Hipos, hipu, hipo, hipon, hipe, hipoi, hipon, hipois, hipus, hipoi. Tanto el singular y el plural
siempre va a estar en la penúltima sílaba y siempre va a ser un acento agudo sobre la penúltima sílaba. Vamos a ver ahora qué pasa en los demás casos. Tenemos el siguiente caso, es el nombre con acento agudo sobre la última sílaba. Si el sustantivo tiene en el nominativo el acento agudo sobre la última sílaba, la regla dice que el acento agudo va a cambiar a circunflejo en el genitivo y dativo, tanto del singular como del plural. En la misma posición, pero mientras que en el nominativo y en los demás casos es un acento agudo, en el genitivo y el dativo del singular y del plural va a ser un acento circunflejo. ¿Vale? La os, entonces quedaría igual. La os, la u, la o, la on, la e. La oi, la on, la ois, la us, la oi. ¿Sí? Y el acento, el acento vieron que en el genitivo y el dativo, tanto del singular como del plural, se cambió a circunflejo, ¿sí? Pero permaneció en la misma posición y se pronuncia en la misma posición. La diferencia entre el acento agudo, pues es una diferencia mínima y el acento circunflejo es mínimo en cuanto a la duración de la pronunciación, pero la os, la u, la o, la on, la e, la oi, la on, la ois, la us, la oi. ¿Sí? No es mucha la variación, es una variación en la duración. En el siguiente caso, nombres con acento circunflejo en la penúltima. Entonces tenemos sustantivos que en la penúltima sílaba, en el nominativo, tienen un acento circunflejo. ¿Qué pasa con estos sustantivos que tienen acento circunflejo en el nominativo, en la penúltima sílaba? Pues en el genitivo y el dativo singular y del plural, el acento circunflejo va a cambiar a acento agudo y se va a quedar en la misma posición. ¿Sí? Es algo inverso que ocurre en la penúltima sílaba. ¿Sí? Es algo parecido, pero a la inversa, como ocurría en el acento agudo en la última. Bueno, cuando hay un acento circunflejo en la penúltima sílaba, este acento cambia a agudo en el genitivo y dativo singulares y plurales. Veamos el caso que es dulos. Dulos, dulu, dulo, dulon, dule. Plural. Duloi, dulon, dulois, dulus, duloi. Eh, Otra cosa, recuerden que este recuadro tiene el objetivo de enseñarnos el cambio de acento. No puse el artículo en este recuadro porque ya saben ustedes que el sustantivo se debe acompañar de su artículo. Porque este cuadro no nos muestra el paradigma, sino lo que nos está mostrando es solo el cambio de acento en el sustantivo, ¿sale? Por eso no lleva artículo, pero ustedes no deben olvidar el artículo en el caso de la declinación. Nombres, cuarto caso, nombres con acento agudo sobre la antepenúltima sílaba. Tenemos entonces nombres con acento agudo en la antepenúltima sílaba. ¿Qué pasa? Con estos vamos a ver que el acento se va a recorrer o retrotraer hacia la última sílaba una posición. Entonces, si tenía el acento agudo en la antepenúltima sílaba, en el genitivo, dativo singular y en el genitivo, dativo y acusativo plural, el acento se va a cambiar a la penúltima sílaba. ¿Sí? Y va, entonces ahí sí vamos a modificar la pronunciación porque vamos a pronunciarlo en la penúltima. Y el caso de ejemplo es apóstolos. Apóstolos tiene un acento en el nominativo en la antepenúltima sílaba. Lo vamos a cambiar a la penúltima sílaba en el genitivo y dativo singular y en el genitivo, dativo y acusativo del plural. Entonces nos quedaría así, apóstolos, y en el genitivo apostolu, apostolu. Dativo apostolo, y volvemos en el acusativo, lo volvemos a poner en la antepenúltima, apóstolon, apóstole en el vocativo. Regresa a la posición que tenía en el nominativo. Ahora, plural nominativo, apóstoloi, genitivo apostolon, dativo apostolois, acusativo apostolu, vocativo apóstoloi. Regresa a la posición en el vocativo. Entonces vemos nada más cómo se movió una posición del lugar en los casos indicados, genitivo y dativo singular,
genitivo, dativo y acusativo del plural. Entonces vean, aquí este cuadro, este recuadro nos está enseñando los cambios de posición de los acentos, ¿sí? Pero el paradigma sigue siendo el mismo. Muy bien. En vamos ahora a ver los sustantivos neutros de la segunda declinación. Aquí, si ustedes observan, primero voy a explicar el cuadro. ¿Por qué en el cuadro están cuatro sustantivos? Aquí ven que ya incluye el artículo, porque estamos tratando de explicar el modelo para declinar cuando un sustantivo es neutro y pertenece a la segunda declinación. Bueno, pues en este modelo lo que pasa es que ya se incluyen los casos del acento, es decir, hay 4 sustantivos para que a la par que vemos cómo se flexiona un sustantivo neutro en la segunda declinación, también podamos observar cómo ocurre el cambio de acento y nos vayamos familiarizando con el cambio de acento. Por eso ustedes van a observar 4 modelos, pero no es que sean 4 modelos distintos, no, es un mismo modelo porque las terminaciones van a ser las mismas para los neutros, pero el objetivo del recuadro es que ustedes vean el cambio que ocurre en la posición del acento o en el cambio del acento cuando, en el caso, el único que cambia la posición es el antepenúltima, en los demás cambia el acento, ¿no? Vamos a ver entonces las terminaciones. ¿Qué varía en las terminaciones de los sustantivos neutros? Los sustantivos neutros, acuérdense que el singular utiliza en el nominativo una terminación en os. Bueno, pues la terminación del nominativo de los neutros no es en os, sino va a ser en on. Y bueno, en lugar de utilizar el artículo masculino que utilizábamos en el modelo, como ya estamos hablando de sustantivos neutros, pues tenemos que utilizar el artículo en neutro. Por eso utilizamos el artículo to. Ahora vamos a ver que en el caso de lo voy a decir más adelante, lo voy a apuntar más adelante, pero quiero decirlo de una vez. En el caso de la declinación de los sustantivos neutros, van a ser las mismas terminaciones, el nominativo, el acusativo y el vocativo del singular, ¿no? Nada más que van a ver que el vocativo, pues como utiliza la interjección o, no va a utilizar un artículo, pero la terminación del sustantivo es igual. Entonces empezamos. Aquí está nuestro lápiz. Quiero empezar con este. Tenemos entonces el sustantivo, el modelo es hierón, hierón, hieru, que es el templo. En el nominativo tenemos to hierón, el templo, tu hieru, del templo, to hiero, ao para el templo, acusativo ton hierón, al templo, vocativo o hierón. Si se fijan, las terminaciones del nominativo, del acusativo y del vocativo son en non, son iguales, ¿no? La del genitivo va a ser igual, genitivo y dativo van a ser iguales que en la terminación de los masculinos, ¿no? Y bueno, claramente está aquí que el artículo empleado es el artículo neutro. Muy bien. Vamos ahora en el plural nominativo. Ta, hiera, genitivo ton, hierón, dativo tois, hierois, acusativo ta, hiera, vocativo o hiera. Vean ustedes que la terminación del neutro es en alfa, a, en el nominativo neutro plural, mientras que en el masculino era hoy. Bueno, en el nominativo plural de los neutros es en alfa. Y la terminación del nominativo plural va a ser igual a la del acusativo plural y a la del vocativo. En el neutro, nominativo, acusativo y vocativo son iguales, ¿no? A excepción de, pues, que el vocativo utiliza la interjección. Entonces tenemos hierón, hierú, hieró, hierón, hierón. Hierá, hierón, hierois, hierá, hierá. Y tenemos acá que observen ustedes también en esto, no, yo no lo señalé porque estaba señalándoles la terminación, pero observen que el acento agudo está en la última sílaba, cambia a circunflejo, aquí está el circunflejo en el genitivo, en el dativo singular y en el genitivo y el dativo plural.
Vean, ahí está el cambio de acento. Pasamos ahora a ver el siguiente modelo, que es igual doron, to doron, tu duru, perdón, tu doru, to doro, to doron, o doron. Plural nominativo ta dora, ton doron, tois dorois, ta dora o dora. Tenemos las mismas terminaciones, ¿observaron? Las mismas terminaciones, nada más que aplicadas al neutro con el artículo, nominativo, acusativo y vocativo son iguales. Y vamos a ver ahora el cambio de acento. Cuando tenemos el acento circunflejo en la penúltima sílaba, aquí está el acento circunflejo en la penúltima sílaba, en el genitivo y dativo singular y plural va a cambiarse agudo. Por eso vean que Doro tiene el acento agudo en el genitivo y dativo singulares y plurales. Vean, aquí está el acento agudo. Ya cambia. Y en los demás queda el circunflejo. ¿Bien? ¿Observaron esto? Esto es lo que esta tabla quiere mostrarles. Vamos ahora con ergon ergu, que significa la obra. To ergon ergu, vamos a ver así igual las terminaciones. Ergon, to ergon, tu ergu, to ergo, to ergon o ergon. Vean, on, u, o, on. Plural, ta erga, ton ergon, tois ergois, ta erga y o erga, ¿sí? Las mismas terminaciones del neutro, por eso no es que estemos abriendo un modelo nuevo, sino es un mismo modelo, pero estamos poniendo de manifiesto el cambio de acento. Tenemos ahora el cambio de acento. Vean ustedes que en este caso hay un acento agudo en la penúltima sílaba. Y cuando el acento agudo está en la penúltima sílaba, este acento permanece invariable en toda la declinación. Por eso siempre está en la penúltima sílaba, en la misma posición, perdón. En la misma posición. Ergon, erga, ergon, ergois, erga, erga. Siempre está en la misma posición el acento agudo cuando se encuentra en la penúltima sílaba. Vamos con el siguiente ejemplo, que es cuando el acento, en este caso vamos a ver cómo cuando el acento está en la última, penúltima, en la antepenúltima sílaba, este va a cambiarse en el genitivo y dativo singular a la penúltima sílaba y en el genitivo, dativo y acusativo plurales en la penúltima sílaba. Bien, tenemos entonces aquí, bueno, ahorita checamos. To escándalo, que es el tropiezo. Tu escándalo, ya lo pasamos para acá. To escándalo, y bueno, regresa. To escándalo o escándalo, regresa a la misma posición. Eh, Vamos ahora a la siguiente, al plural. Ta escándala. Genitivo ton escándalo, lo regresamos acá. Dativo tois escandalois. Acusativo ta escándala. Vocativo o escándala. Aquí, perdonen, dije anteriormente que era genitivo, dativo y acusativo plurales, pero en el caso acá de los neutros estamos en el genitivo y dativo de el singulares y plurales. Y entonces observemos los cambios del acento para siempre conservar que en el neutro nominativo, acusativo y vocativo sean iguales. Pues bien, en este recuadro aprendimos cómo ocurre la declinación de los neutros, de los sustantivos neutros, y entonces cuando en el nominativo el sustantivo termine por on, haga su genitivo en u, vamos a hablar de un sustantivo neutro que pertenece a la segunda declinación. En el PDF que les he compartido, les he puesto vocabulario de sustantivos neutros que pertenecen a la segunda declinación. Bien, vamos a apuntar algunas observaciones en cuanto a la declinación de los sustantivos neutros. Repito, en los nombres o sustantivos neutros, tanto en el singular como en el plural, el nominativo, el acusativo y el vocativo siempre son iguales, ¿va? Entonces, no olviden esto.
Siguiente punto. Es muy necesario tener en cuenta, esto no lo vamos a ver ahorita en cuanto a ejemplos, sino hasta que hagamos traducciones, pero quiero desde ahora que lo tengan en cuenta. Es muy necesario tener en cuenta que los nombres neutros plurales, un nominativo neutro plural, cuando son sujeto de una oración, van casi seguidos del verbo en singular y no en plural, como exige la regla de la concordancia, ¿sí? Es decir, en lugar de decir los niños son, que niños es neutro, topa y dion, en lugar es los niños es. ¿Por qué? No sabemos. Pero esto es algo contrario a la regla que ocurre con los nominativos plurales, que muchas veces cuando son sujetos, hablando de nominativos plurales, el verbo es, el verbo va en singular más que en plural, faltando a la regla de la concordancia. Esto es algo que ocurre con los nominativos neutros, plurales. Bien, y es preciso insistir en el que modelo que les he colocado se pusieron 4 sustantivos para que el estudiante observe de qué manera ocurre el cambio de los acentos a lo largo de la declinación, pero no son modelos distintos. Las terminaciones presentadas para los neutros plurales y singulares de la segunda declinación son las mismas. Lo que va mostrando los diferentes cuadros, el recuadro, es los cambios de acento. Muy bien, pasamos al último punto. ¿Qué pasa cuando los sustantivos son femeninos y pertenecen a la segunda declinación? Miren, esto es muy fácil. El modelo es el mismo. Las terminaciones son las mismas. ¿Qué es lo que va a cambiar? Es el artículo. Porque si son sustantivos femeninos, pues ya no vamos a poder ponerles el artículo femenino, perdón, masculino, sino tenemos que poner el artículo propio, el artículo femenino. ¿Vale? Esta va a ser la única variación, pero vamos a ver que tenemos las mismas terminaciones que el masculino. Jodos, jodú, jodó, jodón, jodé. Jodoy, jodón, jodois, jodús, jodoy. Para el caso de el camino. Pero tenemos que ponerle el artículo femenino. Entonces quedaría que jodos, el camino. Tes jodú, del camino. Te jodó ao para el camino. Ten jodón al camino. O jodé o camino. Hai jodoi, ton jodón, tais jodois, tas jodús o jodoy. Y en el caso, el otro ejemplo que les pusimos es éremos, que es el desierto. Que éremos, el desierto, tes eremu, del desierto, te eremo, del desierto, ten eremon, al desierto, o éreme, o desierto. ¿Sí? Aquí hay un error de dedo en esta parte porque tiene dos acentos, pero acuérdense que si el acento está en la antepenúltima sílaba, se pasa a la penúltima. Este acento que está aquí marcado no debe de ir. ¿Sí? Este que está aquí marcado ha sido un error de dedo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque no puede llevar dos acentos, entonces este acento no debe estar. O sea, debe estar el espíritu, pero no el acento. Entonces, lo que quiero que observen es que es el mismo modelo de la declinación del masculino, pero como es un sustantivo femenino, lo que yo hago es utilizar el artículo femenino. ¿Sí? Que éremos, tes eremu, te eremo, ten eremon o ereme. O jai eremoi, ton eremon, tais eremois, tas eremos o eremoi. ¿Sí? Entonces aquí hay un error con los acentos como que se duplicaron, pero aquí tenemos que aplicar la regla del acento que ya no sabemos. Cuando está en la antepenúltima, en el genitivo y el dativo pasa a la penúltima, del singular tanto como del plural. ¿Vale? Gracias a que no sabemos las reglas, por ejemplo, podemos identificar que estas fallas o repeticiones en los acentos. Bien, pues por último, concluimos con esto. Como hemos observado, los nombres femeninos que corresponden a la segunda declinación siguen idénticamente la flexión de los masculinos, salvo el artículo, pues este debe corresponder al femenino y no al masculino. Esto es una nota que les pongo acá porque es un caso particular que ocurre en el Nuevo Testamento. Hay un caso de un sustantivo contracto. ¿Qué es un sustantivo contracto?
un nombre cuya O final va precedida de una vocal áspera, E o Y, y producen una contracción. Es un fenómeno fonético. Este corresponde a la segunda declinación. Se trata del neutro to ostun, que resulta de osteón. Y este se va a encontrar en Juan 19:36. En lugar de encontrarlo osteón, lo vamos a encontrar ostun. ¿Sí? Esa EO cambia por una U. Pero esta es solo una nota porque es un caso particular de la segunda declinación, un sustantivo que aparece en Juan 19:36. Pues bien, hasta aquí el tema de la segunda declinación. Es importante que a la par que revisen el tema, ahorita que revisen el video que lo he explicado, ustedes lean el material que les he compartido y además de eso, también ustedes puedan aprender el vocabulario que se encuentra de cada uno, tanto de sustantivos masculinos, tanto de sustantivos neutros, como de algunos sustantivos femeninos que podamos encontrarnos en la segunda declinación. Pues hasta aquí este video, les agradezco mucho su atención para este tema.